Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, moderado por el licenciado Luis Alberto Chi. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de las Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y bueno, el día de hoy es el episodio número 62 y pues este episodio forma parte de los capítulos especiales de este podcast de la parte de nutrición en diversas patologías gastrointestinales. El día de hoy, pues bueno, vamos a discutir un tema muy relevante en este aspecto, como lo es la nutrición en el paciente con cirrosis hepática. Y esto porque este tópico ha cobrado gran relevancia en los últimos años debido al impacto que tiene en el pronóstico de la enfermedad. Y para el capítulo del día de hoy contamos con dos excelentes profesoras y expertas en esta área. Y en primer lugar, me gustaría presentarles a la doctora Nayeli Flores. Ella es médico especialista en medicina interna, gastroenterología y hepatología y tiene una maestría en investigación clínica en enfermedades hepáticas y actualmente está adscrita al Departamento de Gastroenterología y es miembro de la Clínica de Hígado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Sabado Subirán. Muchas gracias, Nayeli, por tu participación. No, hombre, muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este día para platicar de un tema sumamente importante que ya lo verán. Así que gracias. Muy bien, y también tengo el gusto de contar como profesora para este podcast a la doctora Astrid Ruiz Margain. Ella es nutrióloga que tiene una maestría en epidemiología clínica y doctorado en ciencias y actualmente es investigadora en ciencias médicas y encargada del servicio de nutriología de trasplante hepático en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, Astrid, igual por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de participar el día de hoy y bueno, pues adelante. Bueno, pues sin más, comenzamos con la primera pregunta de este podcast. Y bueno, a mí me gustaría realizar la primera pregunta de este podcast a la doctora Astrid Ruiz sobre, pues, cuál es su opinión, ¿no? Como un preámbulo al tema que vamos a tocar, de la relevancia que tiene la desnutrición en la cirrosis hepática. Bueno, pues esa es, justo yo creo que es la causa de que estemos aquí los tres el día de hoy. Es algo fundamental que ya se ha visto desde hace muchos años, muchos estudios que han, pero tiene, no sé, 20, 30, 40 años que se empezaron a sacar todos estos estudios de la importancia de la desnutrición en el pronóstico de los pacientes y creo que lo vemos, o sea, en la práctica clínica lo vemos, o sea, cuando un paciente se empieza a desnutrir también empieza a tener pues obviamente menor calidad de vida, más complicaciones, etcétera. Entonces, realmente es un tema fundamental y que se tiene que abordar en esta enfermedad. Perfecto. Y eso es muy relevante porque como comentas, pues digo, y como comentaba en un principio, pues se ha demostrado que esta parte de la desnutrición, pues es una complicación que se ve desde temprano en esta enfermedad y que muchas veces no la tomamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues clínicamente, que más adelante vamos a ver, es difícil detectarla como de manera inicial. Ahora, Nayeli, hablando en tu parte, en tu área, ¿qué importancia tiene la vigilancia del estado nutricional en los pacientes en lista de espera de un trasplante hepático y cómo la desnutrición podría afectar en el pronóstico posterior al trasplante? Tiene una importancia fundamental, así como para nosotros es relevante vigilar si el paciente tiene encefalopatía,
ascitis. Así lo es de importante la desnutrición en los pacientes que tienen cirrosis hepática, y quiero enfatizarlo, eso es independiente de si van o no a trasplante hepático, se tiene que vigilar, como seguramente ya les platicará más adelante Astrid, pero para nosotros es fundamental. En verdad, en los pacientes que están en evaluación para trasplante hepático, la participación, la valoración del equipo de nutriología resulta esencial. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía, son pacientes que a veces, justo por las descompensaciones, porque tienen ascitis, que a veces está tensión, porque tienen encefalopatía, porque tienen disgeusia, bueno, tienen alteraciones muy significativas que hacen que no tengan suficiente ingesta. Y de verdad, independientemente de eso, la enfermedad es una enfermedad crónica que los tiene en catabolismo, de manera que es importante tanto para que puedan llegar en las mejores condiciones a la lista de espera y al trasplante hepático, pero no nada más eso, también eso es relevante en términos de cómo les va a ir a los pacientes después de que están trasplantados. Desde luego, Luis, que si es un paciente que llega al trasplante súper desnutrido, con poca fuerza muscular, después puede ser incluso complicado hasta quitarles, hasta extubarlos, y su valoración, su evolución, la posibilidad de que tengan infecciones, pues es distinta que si entran en las mejores condiciones nutricionales. Entonces, de manera puntual, resulta fundamental para nosotros. Perfecto. Y esto pues es sumamente relevante porque al final, como comentas, muchas veces nos fijamos en la parte de desnutrición, en aquellos pacientes descompensados, cómo va a impactar en el pronóstico, y muchas veces dejamos de ver en aquellos pacientes que van para un trasplante, que son pacientes pues ya en un estado grave y que pues que con el tema del abordaje y del protocolo del trasplante, pues también se tiene que llevar muy estrechamente la parte nutricional, entonces de seguimiento. Ahora, Astrid, ya hablando un poquito más aterrizado del aspecto de definiciones, se ha discutido mucho sobre, pues, que si desnutrición, si fragilidad, si sarcopenia, pero quiero preguntarte, ¿es lo mismo cada uno de estos términos? Es decir, ¿es lo mismo desnutrición? ¿Es lo mismo cuando hablamos de fragilidad? ¿Es lo mismo cuando nos comentamos sarcopenia y caquexia en un paciente con cirrosis hepática? Esa es una muy buena pregunta, justo porque no lo es, ¿no? O sea, son entidades distintas. Empezando, por ejemplo, la desnutrición es algo como más general que engloba a todas estas, ¿no? La desnutrición siendo parte de la clasificación de malnutrición, que habla de carencias, ya sea de proteínas o de, macronutrientes o de energía. Eso sería la desnutrición de manera muy global, pero además hay diferentes tipos de desnutrición. Está, por ejemplo, la sarcopenia, que es la asociada a la edad, que disminuye fuerza muscular, masa muscular, etcétera. Está la fragilidad, que está asociada a sarcopenia, pero es distinto porque habla como de un estado de un síndrome de más vulnerabilidad, que ya tienen una marcha más lenta los pacientes, también pierden peso y pierden fuerza, pero es en general como que pierden la independencia para hacer las actividades del día a día, y esto también es un síndrome geriátrico. Y por otro lado está la caquexia, que es lo que se ve en las enfermedades crónicas, esta desnutrición como muy severa, en donde pierden grasa, pierden músculo, además los pacientes tienen inflamación sistémica, o pierden mucho el apetito, etcétera, y esto son tres entidades bien distintas. Entonces, generalmente lo que me pasa es que me dicen es que el paciente está frágil, y yo voy con el paciente y el paciente es un paciente muy desnutrido, con caquexia refractaria incluso, pero de, no sé, 25, 30 años. Entonces, no tiene esta característica a lo mejor de que ya no puede hacer las actividades solo, pero sí ha perdido como mucha masa muscular, grasa, fuerza, etcétera. Entonces, a veces incluso se pueden tener varias cosas aunadas, porque también tenemos pacientes con cirrosis que tienen caquexia, pero que además se van a seguir, va a progresar esa sarcopenia o esa pérdida de masa muscular por la edad, ¿no? Porque también es algo muy común ver pacientes de adultos mayores que tienen esta enfermedad. Entonces, es bien importante conocer los términos y distinguir entre una y otra. ¿Por qué? Porque implica totalmente diferente, o sea, el tratamiento es distinto y la respuesta al tratamiento es distinta. Entonces, generalmente cuando hay fragilidad, tiene que llevar un tratamiento multidisciplinario, y que tiene que ver mucho también con psicología, psiquiatría, la parte también de fisioterapia, etcétera. En sarcopenia, la verdad es que es más fácil tratarla. Si todo fuera sarcopenia, como luego dicen, pues sería incluso más fácil porque das proteína, das ejercicio y en general mejora. O sea, las sarcopenias se caracteriza porque dejan de consumir proteína y entonces pues,
se empiezan a alterar. Y la caquexia generalmente requieren mucha más energía, mucha más proteína y están inflamados y no comen y ya no tienen apetito, etcétera. Y eso es mucho más difícil de tratar. Entonces, desde el inicio, definir bien qué es lo que tiene también nos va a ayudar a que la terapia sea más dirigida hacia esas alteraciones específicas y como más intensiva, por así decirlo, sobre todo en el caso de la caquexia, que es muy difícil de revertir. Sí, y la realidad es lo que digo ahora es muy controversial porque también diferentes guías hablan de diferentes términos, ¿no? Y Sí, ahí sí. las guías americanas hablan sobre más la parte de fragilidad, más la parte de, o sea, estos términos, la diferencia, las guías europeas. Y ese también ha sido yo creo que un problema porque al final no se tiene un estándar de tratamiento para cada una de las entidades, que muchas veces eso puede retrasar, ¿no?, el tratamiento y que muchas veces, como comentas, ¿no?, a lo mejor es un paciente no frágil, no es un paciente a lo mejor que tiene caquexia, ¿no?, entonces que no Sí, sí. mejora, ¿no?, en ese aspecto, y entonces eso nos retrasa también el tratamiento y la importancia de poder identificar y poder también a tratarlo de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Ahora, Nayeli, quisiera preguntarte ya de manera más puntual, ¿a qué pacientes deberíamos mandar para una evaluación y seguimiento nutricional? Hablando de pacientes con cirrosis, Luis, lo digo de manera contundente a todos, porque a veces puede ser, y recuerden que una causa cada vez más frecuente de cirrosis en la población en general y mexicana es el hígado graso, pacientes que tienen problemas metabólicos, que tienen sobrepeso, obesidad, y a veces uno puede verse tentado a decir, es que este paciente se ve con buen peso, se ve bien, pero la verdad es que los pacientes con cirrosis, en mayor o menor medida, todos están en riesgo de desnutrición y por lo tanto requieren todos ellos una valoración integral por parte de nutriología. Así es, Luis. Esto yo creo que es, bueno, a veces la respuesta puede parecer un poco obvia en ciertos aspectos, pero siempre es bien importante puntualizar muchas veces. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que comentábamos que todos los pacientes ya con tener cirrosis, como comentas, pues se considera que pueden tener un riesgo de desnutrición, incluso en fases compensadas. Y Astrid, ahora ya hablando en un aspecto ya más práctico de cómo comenzar el abordaje nutricional, ¿cómo debemos realizar el tamizaje de nutrición en pacientes con cirrosis? Digo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Trataré de ser breve porque pues es como, ya sabes que es muy complicado porque además hay muchísimas herramientas disponibles. Depende mucho obviamente de dónde estés, o sea, el contexto de tu hospital o si es en práctica privada, o sea, depende de muchas cosas, del flujo de pacientes, del tiempo que tengas, etcétera. Hay algunas escalas como el Royal Free y el NRS, algunas escalas como de tamizaje para ver quiénes tienen riesgo de desnutrición. En la práctica, honestamente, yo no las utilizo. ¿Por qué? Porque como ya decía Nayeli, todos tienen riesgo de desnutrición. Si en ese momento probablemente, a lo mejor hay unos que tienen más o menos, pero yo en lo personal no los utilizo porque me voy directamente a saltarme del tamizaje de a ver si tiene riesgo y me voy directamente a evaluar su composición corporal. Entonces yo no los utilizo, pero en algunos centros que a lo mejor no hay nutriólogos o que son los mismos médicos los que hacen la evaluación, pues podrían utilizarse hay una escala especial del Royal Free Hospital para cirrosis. Tiene muchos asegúnes, entonces preferiría que no, pero bueno, también hay que ver el contexto. Y ya una vez que llegan con nosotros, pues hacemos evaluación nutricional, nosotros con muchas herramientas, pero también es importante que cada quien decida como qué herramienta es como la que tienen disponible y saberla utilizar bien, etcétera. Entonces podemos evaluar tanto la circunferencia de brazo, el pliegue cutáneo tricipital, hacer, sobre todo para ver reserva de grasa, de músculo, etcétera. Podemos utilizar, por ejemplo, la dinamometría para ver la fuerza muscular, pero esa nos ayuda también, o más bien, cuando hay encefalopatía no se puede hacer, entonces casi siempre lo más sencillo son estas circunferencias de brazo. Y en cosas ya más quizás sofisticadas, utilizamos la impedancia bioeléctrica, el ángulo de fase, que es algo que tenemos muy validado en esta población para ver justo la desnutrición. Y bueno, ahí están todos estos métodos que son los que publican las guías, que son la tomografía y resonancia, que la verdad no lo utilizamos en la práctica clínica, ¿no? O sea,
si alguien tiene disponible eso y pasa una tomografía y el software y evaluar el área muscular total, estaría también muy bien, pero básicamente nos quedamos con estas cosas más no invasivas y sobre todo elegir una y con esa dar el seguimiento. O sea, lo importante es, lo fundamental es hacer una evaluación inicial para dar un diagnóstico de la composición corporal y con eso dar un seguimiento, porque de repente pues se da un diagnóstico y ahí queda, ¿no? Entonces se tiene que evaluar con cada visita de seguimiento pues cómo va ese parámetro y ver que realmente estemos mejorando o ver si se tiene que modificar algo de la intervención. Perfecto. Y bueno, ahora hablando un poquito más, ya que Astrid nos detalló un poco más el tema de la composición corporal y la parte de la evaluación del tamizaje, Nayeli, me gustaría preguntarte, muchas veces es frecuente usar en la práctica, ¿no? O seguir usando, pues todo lo que son los marcadores bioquímicos típicos, ¿no? Como la albúmina, los linfocitos, la concentración de proteínas totales, ¿no? Que esos biomarcadores o esos marcadores bioquímicos son de utilidad para descartar desnutrición en un paciente con cirrosis. Definitivamente no. Son parámetros bioquímicos que ciertamente nos orientan. Por ejemplo, los valores de albúmina son incluso parte de las puntuaciones que tenemos para determinar la gravedad de los pacientes, porque te hablan también un poco de qué tan deteriorada está la capacidad de síntesis hepática. Sin embargo, no son marcadores que te puedan decir con certeza si un paciente tiene desnutrición o no. Acuérdense además que hay otras causas, si además de la hepatopatía tiene algún problema renal, pueden tener hipoalbuminemia, es decir, no es algo específico y de hecho ya lo explicaba bastante bien Astrid, hay otros factores, otros elementos y herramientas con las que se cuentan para poder determinar el grado de nutrición de un paciente. Estos son, insisto, valores que nos pueden ayudar, por ejemplo, también si el paciente tiene anemia y determinamos que es ferropénica o que es por deficiencia de alguna vitamina, bueno, nos ayudan a optimizar las condiciones del paciente, pero no solamente o no per se pueden decirnos que alguien tiene o no tiene desnutrición, Luis. Perfecto. Y esto pues es muy relevante porque sí, a veces hay que quitarnos como esos mitos, ¿no? Que en un paciente, particularmente en cirrosis, vemos una albúmina baja, ya pensamos que está desnutrido. Que digo, eso no quiere decir que no, pero no nos podemos guiar en eso, ¿no? O nos obsesionamos de subir la albúmina con el tema de la alimentación, ¿no? Y eso pues tiene más que ver con la parte funcional, ¿no? Ahora, Astrid, tú comentabas hace un momento, ya digo, profundizaste un poquito a detalle del tema de la evaluación de composición corporal. Digo, me gustaría que comentaras ahorita un poquito más detallado de estos métodos, probablemente no, o menos invasivos de composición corporal, pues cuál podría ser más útil a nivel del consultorio, ¿no? En ese aspecto para poder evaluar la composición corporal del paciente. Y aquí también me gustaría preguntarte si en aquellos pacientes con cirrosis y que además son obesos, hay que tomar consideraciones o tener otras herramientas para poder evaluar a estos pacientes. Son muy buenas preguntas, Luis, complicadas quizá de responder, pero sí, yo creo que a nivel de consultorio o de cualquier hospital, o sea, lo más básico y que realmente es bastante útil son esas dos cosas que te decía, que es la circunferencia de brazo y el pliegue cutáneo tricipital, la circunferencia media de brazo. Son cosas que no suenan tal vez sofisticadas porque de repente los artículos de investigación cada vez nos sacan, ahora ya hay inteligencia artificial que te evalúa la tomografía a nivel de L3, que está muy padre, pero nuevamente no tenemos la inteligencia artificial ni vamos a radiar al paciente cada visita. Entonces, de repente, como que no lo toman tanto en cuenta, pero de manera consistente, cuando uno ve los artículos, la circunferencia media de brazo como marcador de músculo y el pliegue cutáneo tricipital como marcador de grasa, de depresión o no de los dos, siempre se asocian muy bien a ese diagnóstico y al pronóstico. O sea, pueden predecir el pronóstico en estos pacientes. Tienen sus asegúnes también, pero se me hace como lo más básico y muy sencillo que se puede hacer. Obviamente requiere cierta técnica estandarizada, etcétera, pero me parece algo muy bueno. Lo otro, pues, es el ángulo de fase de la impedancia. Es un método un poco más caro, obviamente, que una cinta y un plicómetro, pero también mucha gente ya lo está utilizando en términos de nutriólogos clínicos. Y la otra cosa es el dinamómetro. Verás que hay muchos médicos incluso que han salido de aquí que de repente
me contactan y me dicen, oye, ¿cuál dinamómetro me compro? Y ya lo están usando de rutina en su consulta. Entonces también está padre y sobre todo, pues recordar que cuando hay encefalopatía no usarlo, pero fuera de eso también es algo muy sencillo también de tener ahí al lado. Y en pacientes con obesidad es un tema difícil porque además lo vemos cada vez más, como decía Nayeli, tenemos muchos pacientes que vienen por hígado graso, la cirrosis por eso, entonces tienen cierto sobrepeso, obesidad, etcétera. En el caso de específicamente los pliegues y eso, de hecho no funciona, justo no, en obesidad grado 2 o 3 ya se consideran como que no funcionan. Y también incluso, o sea, muchos de los estudios de imagen tampoco el resonador no se puede utilizar y algunas cosas, ¿no? Entonces, no hacemos nada extra porque nosotros hacemos la evaluación con ángulo de fase, el pliegue y la fuerza. Entonces, creo que en estos pacientes en donde a veces las cintas métricas o el plicómetro o cosas así ya están no recomendados cuando hay obesidad significativa, con la fuerza, o sea, con la funcionalidad del músculo, sí podemos de cierta manera ver la sarcopenia. Y con los vectores de impedancia bioeléctrica, nosotros ahí vemos también la cantidad de líquido y de grasa y músculo. Entonces ya es algo como más sofisticado. Entonces, a lo mejor para nosotros es más de rutina, pero para algún consultorio nuevamente, con la dinamometría y el índice de masa corporal, por ejemplo, con una cosa así, es como se ha estandarizado, de hecho. Perfecto. Y ahora, ya que Astrid nos detalló pues muy bien esta parte de la evaluación de la composición corporal, me gustaría preguntarte algo pues un poco más general, Nayeli, en ese aspecto. Muchas veces seguimos todavía tomando en cuenta el peso, ¿no? En los pacientes, ¿no? Y también sin considerar el tema de la sobrecarga hídrica en aquellos pacientes que ya tienen una retención. Sin embargo, en algunas guías se ha sugerido que puede ser útil el hacer el ajuste del peso y del índice de masa corporal, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Es útil hacer el ajuste del peso y el IMC de acuerdo al grado de ascitis y el edema para poder determinar con más exactitud el peso del paciente? ¿O debemos más usar otros métodos como un poquito más de composición corporal, como decía Astrid, de los vectores para poder evaluar a los pacientes? La verdad es que a pesar de que en algunos lados se mencione, creo que tenemos que ser muy conscientes que el peso y el cálculo de índice de masa corporal, muy particularmente en el grupo de pacientes que tienen ascitis, que tienen retención hídrica, no tiene un valor diagnóstico. Es decir, no podemos basarnos en eso para decir que el paciente tiene un peso normal o no, insisto, particularmente en este grupo de personas. Y ya lo dijo de manera muy precisa Astrid. Tenemos otros métodos para poder determinar mediante vectores y otras herramientas la composición corporal de pacientes, que es lo que realmente nos resulta útil. Entonces, tampoco el hacer una resta calculada o aproximada de, pues le voy a restar tantos kilos por tantos litros de ascitis, no es algo que pueda ser tampoco preciso. Creo que más bien tenemos que basarnos en otros aspectos y el mensaje al final es decir, no tomar el índice de masa corporal como algo que pueda definir un diagnóstico en estos pacientes. Perfecto, y eso es muy relevante porque pues sí, muchas veces pues tendemos, ¿no? a la practicidad del índice de masa corporal. Ahora, no sé si pudiera agregar ahí un poco justo. Por favor. Es que es un tema muy difícil. De entrada, el índice de masa corporal lo utilizan como criterio diagnóstico de obesidad sarcopénica en hígado, ¿no? O sea, las guías te lo dicen. Entonces, es una pregunta muy pertinente y lo que dice Nayeli es totalmente correcto, porque el problema es que te lo ponen, ¿no? En las guías y te dicen que lo utilices. Y entonces dices, bueno, ya a la hora, ¿cuál peso saco? O sea, lo que pesa, lo que no, etcétera. Entonces, siempre depende mucho del estado en el que esté el paciente, ¿no? El estadio de la cirrosis. Entonces, a veces no tiene ascitis el paciente, o sea, cuando llegan muy compensados, y que hígado graso, etcétera, de repente, pues si no tiene y ya le hiciste exploración física y descartaste que haya sobrecarga hídrica, pues lo puedes utilizar. O sea, tampoco es que sea terriblemente malo. Obviamente, cuando ya hay retención hídrica o cuando hay algo subclínico, pues es difícil. Cuando ya la tenemos, cuando es evidente que tienen ascitis, pues sí, no lo utilizaríamos para nada. Hubo una escala que se sacó hace algunos años, bueno, hace ya varios años, como 20 años, de corrección del índice de masa corporal y como que unos puntos de corte más altos si había ascitis.
El problema es que a veces un paciente puede tener 5 litros de ascitis y otro 12 y restaba algo muy similar. Entonces, es muy heterogéneo la cantidad que vayan a tener ahí, ¿no? Entonces, creo que se puede utilizar, sobre todo si ya descartamos la presencia de sobrecarga hídrica, ahí sí lo utilizaría y sí de rutina en el consultorio. Y si no, o sea, sí sería como mucho, pues no lo utilizaría como un diagnóstico. Sí lo puedes utilizar como algo extra, como un dato, porque además, por ejemplo, en la lista de espera de trasplante, en el protocolo, pues se toma el IMC. O sea, hay muchas cosas que aún así se siguen haciendo, entonces nada más como con cautela y no hacerle el feo cuando no hay sobrecarga hídrica. Y la otra cosa, que es un mensaje que no sé si me ibas a preguntar más adelantito, pero el peso, o sea, el peso corporal que lo utilizamos nosotros, los nutriólogos, para calcular el requerimiento de energía y de proteínas, de ninguna manera utilizamos un peso seco o restando el líquido que tengan los pacientes, porque este líquido de ascitis y el cargar extra kilos, pues también gasta energía. Entonces, tampoco para eso lo necesitamos calcular. Entonces, eso es como agregando a lo que ya decía Nayeli. Entonces, básicamente nos quedamos con el peso que tiene, y si acaso no tuviera retención hídrica, pues usar el IMC más tranquilamente. Perfecto. Y ahora sobre eso que comentabas, Astrid, y ya hablando más en el aspecto ya de las necesidades, de los requerimientos nutricionales del paciente, quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son los requerimientos o cómo podemos determinar los requerimientos de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos en los pacientes con cirrosis? Y me gustaría que además también me comentaras, pues, qué tan frecuente debería ser la ingesta de estos pacientes a lo largo del día, ¿no? ¿Cuáles podría ser la recomendación en ese aspecto? Esto es también, o sea, pregunta difícil. Me están haciendo las preguntas difíciles, por si mis respuestas son más largas, es que pues es mucha información. No, básicamente depende mucho también, siempre va a depender del estadio de la enfermedad. O sea, tengamos en cuenta que es una enfermedad muy larga y que nos llegan los pacientes recién diagnosticados o los ya súper complicados de años de evolución, ¿no? Entonces siempre va a depender de eso. Tanto la frecuencia, o sea, el número de comidas que prescribimos al día, como las calorías, etcétera. Entonces, hay rangos, por ejemplo, ahorita las guías nuevas de la Asociación Americana de Hígado sacaron que más de 35 calorías y ya, por kilogramo de peso. Entonces, no te dicen más que más de 35, algunas ESPEN previas hablaban de 25 a 45 y así. Entonces, está muy, muy variado, pero básicamente lo que nosotros utilizamos es de 30 hasta 45 kilocalorías por kilogramo de peso actual, y ese 30 a 45 pues lo definimos o lo decidimos de acuerdo a cómo veamos al paciente en términos de su composición corporal. En proteína está entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteína. ¿Qué pasa con la proteína? Que a veces, si tienen muy bajo peso o muy alto, ese rango tampoco es tan preciso a veces. Entonces, hemos llegado incluso en pacientes que además tienen carcinoma hepatocelular extra a la cirrosis, etcétera, pues hasta 2 gramos por kilogramo sin problema y no les pasa nada. Entonces, eso en cuanto a calorías y proteína, y también cuánto le damos, a empezar con 1.2 o 1.5, pues va a depender de qué tanta depresión muscular tengan, ¿no? Entonces, si estamos viendo que por sí la ingesta es deficiente, están muy depletados, pues entonces les damos más. En términos de comidas frecuentes, que también es otra cosa que las guías te dicen, dale muchas comidas. Hay pacientes que no van a comérselas, o sea, que comen 2 veces al día y le pides más y se llena y ya no quiere nada. Va a depender mucho también del estatus de, como ya mencionaba Nayeli, la disgeusia, la hiporexia, muchas cosas que empezamos a ver, sobre todo en cirrosis más avanzada. Entonces, si el paciente o saciedad temprana por ascitis, si se llena muy rápido o tiene muy poquita hambre, pues entonces fraccionamos la dieta, 5, 6, 7 comidas, lo hemos hecho sin problema, dependiendo de la saciedad temprana también. Pero si no, o sea, si en realidad logra comer en 3 tiempos de comida todo lo que requiere y bien indicado, pues con eso es suficiente. Entonces, es muy personalizado, porque pues va a depender de cómo llegue el paciente, e incluso pues de consulta a consulta puede variar. Perfecto. Y bueno, ahora ya hablando más en ese aspecto, después de ya la parte pues, que nos ahondó Astrid un poco más amplia,
Pero me gustaría preguntarte, Nayeli, respecto al tema de la ingesta de proteínas, que es algo muy controversial, que muchas veces, ¿no? Antes se recomendaba que los pacientes con cirrosis hepática no consumieran proteínas porque les podría precipitar un evento de encefalopatía. Sin embargo, ¿esa recomendación es actualmente válida o qué complicaciones podría generar la baja ingesta proteica? Ya dijiste la palabra clave y es antes. Eso es algo que hace décadas se hacía y es algo que no debemos de hacer. Nuevamente insisto en que tenemos que tener este apoyo o este manejo multidisciplinario también junto con nutriología, porque no es una indicación el restringir proteínas a los pacientes. Ya te lo dijo también, ya nos lo comentó Astrid, hay ciertos valores mínimos de proteínas que se deben de cubrir en los pacientes y tiene una relevancia fundamental porque si empezamos a hacer eso de verdad, llegan con mucha frecuencia los pacientes diciendo es que me dijeron que no podía comer ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevo, ni nada, y entonces llegan más desnutridos y eso empeora su pronóstico. Entonces no es algo que debamos de hacer, es una práctica pues ya obsoleta. Y esto pues es eso que comentas, sí es muy relevante porque todavía lo seguimos viendo frecuentemente, ¿no? Porque nos preocupa el tema de la encefalopatía y es algo que ya no deberíamos seguir planeando porque los pacientes aparte se desnutren y se desnutren muy rápido, ¿no? Incluso se ha demostrado que en las fases de encefalopatía hepática, ¿no? ¿Verdad? No hay que restringirles tampoco el tema de la proteína como tal. Ahora, Astrid, respecto ya hablando del consumo de micronutrientes, ¿qué vitaminas y minerales consideras que debemos monitorear de manera más estrecha y en qué casos suplementar a los pacientes con cirrosis? Igual otra pregunta que la respuesta es depende, pero de manera general pues ya es algo como más descrito, vitamina D, algunas liposolubles, sobre todo en etiologías que tienen mucha colestasis, ¿no? Colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria. Depende mucho aquí sí de la etiología, o sea, aquí es totalmente la etiología. Obviamente hay ciertas cosas que se repiten en todas, pero en la colestasis muy severa, pues obviamente hay menor absorción tanto de vitaminas liposolubles como de lípidos en general. Entonces, monitorizar eso y suplementarlas en esos casos. También pasa que luego no está tan disponible los niveles, ¿no? O sea, niveles séricos de repente en todos los laboratorios o en todos los hospitales, pero algunos sí están. En cuanto a, por ejemplo, la etiología por trastorno de abuso de consumo de alcohol, ahí tienden a estar súper depletados de todo. Entonces, ahí tratamos de dejarles algún multivitamínico, sobre todo que lleve complejo B, que es lo que tiende a depletarse más, y que además se asocia con síndrome de realimentación y algunas otras cosas, muchas de estas deficiencias, y para prevenirlo, entonces generalmente podemos dejar un multivitamínico. Y en los casos en general, o sea, por ejemplo, que vemos mucha disgeusia, que también eso se ve mucho en cirrosis descompensada, que ya les sabe rara la comida, que tienen hiporexia también, etcétera. El zinc es un micronutriente que dejamos mucho y que generalmente está muy depletado en cirrosis y más por la encefalopatía y por otras cosas. Entonces, generalmente lo suplementamos, pero tiene mucho que ver pues, con el interrogatorio clínico, con la evidencia también física que tengan. Y bueno, intentar pedir niveles si es que tuviéramos un laboratorio que los pueda medir, pero no siempre se pueden todos, pero a veces hay ciertos datos clínicos que te orientan a decir, bueno, le voy a dar esta suplementación y generalmente la respuesta es bastante buena si estaban en deficiencia. Claro, y es relevante porque muchas veces ya de entrada suplementamos a los pacientes, a todos pacientes con cirrosis, con su vitamina B, ácido fólico y demás, cuando realmente no nos guiamos de la parte clínica y de lo que se pueda medir en sangre. Ahora, en Nayeli, otro punto controversial es la ingesta de sodio, ¿no? Mucho. En los pacientes con cirrosis, ¿existe alguna recomendación de ingesta del sodio que debemos tener o que debemos indicar a todos los pacientes o igual hay que individualizar? También, porque por ejemplo, si es un paciente que tiene cirrosis hepática y no tiene retención hídrica y no tiene ascitis,
no hay ninguna lógica en restringirle la sal o el sodio. Si es un paciente que tiene ascitis de moderada a grave, entonces la recomendación es que no consuman más de 2 gramos de sodio. Y bueno, como mensaje práctico, solamente recordar que en cada gramo de sal encontramos 400 miligramos de sodio, entonces pues ya sabrán que las restricciones no tienen que ser tan estrictas en este sentido. Y ahora, Astrid, me gustaría preguntarte otro tema relevante en los pacientes con cirrosis. En aquellos pacientes, ya comentaste un poco sobre la parte de los requerimientos energéticos y nutrimentales, pero en aquellos pacientes que no podamos lograr la ingesta energética adecuada, ¿qué estrategias o medidas nutricionales podemos utilizar para lograr aumentar el consumo energético en esos pacientes? Es una muy buena pregunta. De las estrategias que tenemos es justamente cuando los pacientes no alcanzan a ingerir toda la energía que requieren por los alimentos, se pueden dar, por ejemplo, recomendaciones de estos mismos alimentos, pero en preparaciones como más concentradas, que sean de alta densidad energética. Entonces, de esta manera, pues podemos intentar aumentar la ingesta. Lo que ya mencionaba de dar comidas frecuentes, también para aumentarlo. Si de plano con esto no funciona, entonces consideramos, o si de entrada está muy desnutrido, consideramos entonces la utilización de alguna fórmula polimérica como suplemento alimenticio. Entonces, tenemos un montón de fórmulas en el mercado disponibles, y la que elegimos va a depender pues de qué es lo que veamos que está deficiente. O sea, si solo está deficiente en proteína, podemos utilizar un módulo solo de proteína. Si le hace falta de todo, podemos utilizar una fórmula polimérica estándar. Si tiene mucha hiporexia saciedad temprana, pues fórmulas concentradas, ¿no? O sea, que en poquito volumen venga muchas calorías y proteína. Si, por ejemplo, hay mucha encefalopatía, carcinoma hepatocelular, etcétera, nos podemos ir hacia las fórmulas con aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, como siempre depende, pero va a depender mucho de cuál sea la deficiencia o qué es lo que no estamos completando en estos pacientes. Y ya concluyendo, Nayeli, el episodio del día de hoy, me gustaría pues preguntarte otro tema controvertido como es el consumo de agua en los pacientes. ¿Debemos restringir la ingesta de agua a todos los pacientes con cirrosis o a qué grupo de pacientes se podrían beneficiar de esta indicación? Gracias por esa pregunta, Luis, porque no solamente es un tema controvertido, sino muy importante, porque lo vemos tanto en la consulta externa como en hospitalización. Es súper frecuente que llega un paciente o que tengamos a una persona con cirrosis, con ascitis, con retención hídrica, y de verdad tengan la recomendación donde les dicen, no, pues solo puedes tomar un vaso de agua, o los tienen muriendo de sed. No, la recomendación es que solamente si son pacientes que tienen hiponatremia, que creemos que es dilucional y que es moderada a grave, y esto quiere decir menor a 125 milequivalentes, en ellos es en el grupo en el que podemos considerarlo que valga la pena hacerlo. Si no, no debemos hacerlo de manera puntual. Perfecto. Y es muy relevante porque también a veces es frecuente que le restringamos a los pacientes y aparte estén tomando diurético y hagan muchas veces lesión renal secundaria a la deshidratación porque los pacientes están muy limitados en la ingesta de líquidos. Correcto. Ahora, ya para concluir con nuestras gastroperlas del día de hoy, me gustaría que cada una diera sus 3 gastroperlas de lo que considera lo más relevante en cada una de sus intervenciones. Y me gustaría comenzar contigo, Nayeli. Bueno, pues mis 3 mensajes fundamentales, que además espero que los conserven, es entender que todos los pacientes que tienen cirrosis hepática están en riesgo de desnutrición. Por lo tanto, requerimos un manejo multidisciplinario donde, desde luego, incluyamos la valoración del equipo de nutriología. Como segunda gastroperla, me gustaría también recordarles que el pronóstico de las personas que viven con cirrosis hepática depende mucho de tener un buen estado nutricional, y esto lo tenemos que tener en cuenta independientemente si esta persona va a llegar a trasplante hepático o no. Es un aspecto fundamental. Finalmente, y ya lo decía hace unos minutos, las restricciones de agua, de sodio, de proteínas incluso, son cosas que algunas no debemos de hacer y otras depende de las características de cada uno de los pacientes, como ya les mencionaba. No se trata de poner un montón de restricciones que al final pueden resultar perniciosas para los pacientes. Perfecto, pues como primera gastroperla, importantísimo determinar el tipo de desnutrición que el paciente tiene y no asumir que todos son fragilidad o sarcopenia, porque esto va a depender totalmente o va a influir directamente en la respuesta al tratamiento. Como segunda gastroperla, importantísimo también que el tratamiento
nutricional tiene que ser individualizado. Tenemos que evaluar al paciente de manera, o sea, toda la exploración física, historia clínica, etcétera, y la historia dietética para poder dar esta prescripción. O sea, no hay una receta para que funcione para todos. Y como última y tercera, más bien tercera gastroperla, que la suplementación, ya sea de vitaminas o de alguna fórmula polimérica, alguna fórmula nutricional, siempre va a depender también de las características de cada paciente. O sea, es importante que no, nada más si llega le demos la suplementación, sino dependiendo de las características, elijamos lo que es mejor para cada paciente. Pues muchas gracias, Nayeli, por tu participación. Al contrario, gracias por la invitación para poder dar información que resulta muy importante para todo este grupo de pacientes, Luis. Y muchas gracias, Astrid, igual por tu excelente aportación en este podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sea de utilidad para los que nos escuchan. Pues con eso damos por concluidos el episodio número 62 de las gastroperlas de la MG. Esperamos que lo que fue comentado en este capítulo sea de mucha utilidad para todos ustedes y nos vemos pronto para un nuevo episodio de las gastroperlas. Un saludo. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.